Imagínate despertar con la noticia de que la extensión de la protección que te permitía vivir y trabajar aquí legalmente en los Estados Unidos ha sido revocada. Eso es exactamente lo que enfrentan más de 600.000 venezolanos tras la decisión de la administración de Donald Trump de anular la extensión del estatus de protección temporal o TPS que había sido otorgada bajo el mandato anterior de Joe Biden. ¿Qué significa esto para los venezolanos en Estados Unidos? ¿Qué opciones tienen ahora quienes dependían de esta protección? Hoy te cuento lo que está pasando, qué consecuencias tiene esta medida y qué pueden hacer los afectados para enfrentar los distintos cambios migratorios que están ocurriendo en los últimos días. Ricardo lo dice migrando. Bien amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Este es el 9º episodio. Si estás aquí es porque necesitas información real, explicada sin rodeos y con datos verificados, confiable, luchando contra la desinformación. Yo soy Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano aquí en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, y hoy te cuento todo sobre el nuevo panorama migratorio tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, incluida la eliminación de la extensión del TPS por 18 meses, que es lo más reciente, esto para venezolanos, que se dio a conocer el día de hoy, 29 de enero de 2025. Y para hablar a profundidad de esto, contacté a la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, de esta organización pro inmigrantes, Adelis Ferro, y también para responder las dudas más urgentes de esta situación actual migratoria, no solo el TPS, sino también parol humanitario, asilo, redadas de ICE y más. Tengo como invitado al abogado Gunter Sanabria, quien es especialista en inmigración y quien nos explicará qué pueden hacer los venezolanos que, están en este riesgo de perder el TPS y pues qué caminos legales tienen para evitar la deportación. Así que este episodio está muy completo y cargado de recursos e información útil que también te estoy dejando aquí en la descripción de este episodio. Pero antes, por favor te pido que te suscribas y actives la campanita, las notificaciones. El 1x10 periodístico, comparte a 10 personas por lo menos, a tu mamá, tu papá, hermanos, hijos, nietos, familiares y amigos que estén aquí en los Estados Unidos, porque esto les va a interesar. También recuerda que puedes hacerte miembro de este canal desde $2.99 al mes si estás fuera de Venezuela y apoyas este proyecto autosustentado. También puedes mandar superchats y super gracias. Bien, en una semana, porque realmente eso es lo que ha transcurrido, ya estamos viendo grandes cambios que afectan directamente a miles de migrantes. El parol humanitario está pues eliminado. ICE ha intensificado las redadas. El CBP-1 también lo han eliminado y pues el futuro del TPS está en la cuerda floja. Fue eliminado el día de hoy, como estábamos diciendo, la extensión de 18 meses más del TPS que dio la administración de Biden. ¿Quiénes corren más riesgo de deportación? ¿Qué pueden hacer los migrantes que están en un limbo legal? ¿Qué derechos tienen frente a una redada, por ejemplo? Para responder estas preguntas hablamos con el abogado de inmigración Gunter Sanabria y quien nos va a dar las claves sobre cómo enfrentar este panorama, ¿no? Y qué opciones legales quedan sobre la mesa. El TPS es uno de los programas que otorga protección temporal a ciudadanos de países en crisis, ya sea por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden su regreso seguro al país de origen, ¿no? Venezuela fue designada para este programa en 2021 debido al colapso político, social y económico del país. Antes de dejar el cargo en enero de 2025, la administración de Biden había extendido a través del secretario de Seguridad Nacional, Mayorkas, el TPS por 18 meses más, asegurando la protección hasta octubre de 2026. Sin embargo, el nuevo gobierno de Donald Trump, a través de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó esta extensión y restableció la fecha de expiración original del TPS para abril de 2025, por lo menos a los que se le vencían en este periodo, ¿no? Y para que no quede dudas de esto, vamos a escuchar directamente las declaraciones de la funcionaria que dio
a la cadena de noticias Fox News esta mañana, luego de que The New York Times este medio publicara que había tenido acceso a un documento en el que pues se hablaba de esta esta revocación de la extensión del TPS. Pero luego la secretaria lo dijo en exclusiva a la cadena Fox. Vamos a escuchar. Town, Mayorkas signed an order that said for 18 months they were going to extend this protection to people that are on temporary protected status, which meant they were going to be able to stay here and violate our laws for another 18 months, and we stopped that. Today we signed an executive order within the Department of Homeland Security in a direction that we were not going to follow through on what he did to tie our hands, that we are going to follow the process, evaluate all of these individuals that are in our country, including the Venezuelans that are here and members of TDA. Listen, Para hablar más a detalles de esta eliminación de la extensión del estatus de protección temporal, además de otras medidas migratorias que beneficiaban a los venezolanos aquí en Estados Unidos, vamos a hacer contacto con Adelis Ferro, quien es la directora ejecutiva de la organización Venezuelan American Caucus, porque esta eliminación de esta extensión y una eventual eliminación total del TPS para los venezolanos podría cambiar por completo el panorama para miles de familias que dependen de este beneficio para poder trabajar y vivir legalmente aquí en este país y que, bueno, dicho sea de paso, huyen de la mayor crisis humanitaria, económica y social del hemisferio causada por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, que, por cierto, el gobierno de Donald Trump hasta el momento parece muy comprometido a apoyar en la transición hacia la democracia, pero lanza esta medida. Por ejemplo, a partir de abril o septiembre, dependiendo de cuando venza su TPS, quienes no tengan otra forma de regularizar su estatus podrían enfrentarse a eventuales órdenes de deportación. Así que vamos a recibir a la activista venezolana Adelis Ferro. Pero antes, ¿sabías que en los últimos 28 días este canal ha llegado a casi 2 millones de visualizaciones en total? Así es. Bueno, esta es una oportunidad para que tu firma de abogados, empresa u organización relacionada con migración, viajes o servicios legales, pues tenga exposición y llegar a tu público meta. Tu mensaje puede llegar a miles de personas. Si me escribes a ricardolodice@gmail.com, a ese correo con el asunto promo patrocinio, repito, promo patrocinio, vas a tener un 20% de descuento en tu primera pauta publicitaria. Así que hablemos de cómo podemos trabajar juntos hoy. Bien, ahora sí, la primera pregunta que tenemos para Adelis Ferro. ¿Qué significa la revocación de esta extensión del TPS para los venezolanos en el contexto migratorio que vive Estados Unidos? Lo que significa es que se reversó completamente la decisión que había tomado la administración Biden-Harris de dejar protegidos a los venezolanos que tienen TPS, que son las personas que han querido estar legales en este país y han hecho todo lo posible por mantener su legalidad para poder trabajar y vivir decentemente en este país por 18 meses más, y los homologó para tratar de que todos pudieran tener la mayor extensión posible, porque sabemos que la norma del TPS son 18 meses, cada 18 meses hay que renovarlo. Él hizo una homologación que por primera vez se hizo en la historia del otorgamiento de este beneficio, y llevaron a todos los beneficiarios hasta octubre del 2026. Esa norma acaba de quedar totalmente eliminada por una nueva norma, por una nueva orden que se superpone a esa que acaba de dictar la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, donde elimina totalmente esa norma. Y por ahora, como tú acabas de decir, hasta el sábado o antes, estamos como si no hubiesen dado esa extensión. Las personas que tienen TPS hasta abril lo tienen hasta abril, las personas que tienen TPS hasta septiembre lo tienen hasta septiembre, y pueden pasar varias cosas. Una sería que lo volvieran a extender por orden de Homeland Security, otra vez por 18 meses el de abril, que ya toca, por eso es que el corte es el del sábado, que honestamente creemos que después de las declaraciones de la secretaria de Homeland Security hoy, eso no va a pasar, porque y la parafraseo, son sus propias palabras, ella dijo hoy en una entrevista en Fox News, y están los videos en todos lados, que ella no iba a permitir que 600,000 venezolanos se quedaran en el país 18 meses más cometiendo crímenes. Entonces, esa no creemos que es una posibilidad.
La otra posibilidad sería que no digan nada y el sábado automáticamente se renueva el TPS por 6 meses más mientras se toma una decisión. Tampoco creemos que esa vaya a ser la que se va a tomar. Lo que creemos es que antes del sábado ellos van a tomar una decisión más dolorosa aún con respecto al TPS, que podría ser una eliminación total del beneficio para los venezolanos. Y ahí, una vez sabiendo todo lo que está pasando, pues inmediatamente las organizaciones proinmigrantes establecidas en los Estados Unidos vamos a ir a corte. Es decir, que esta eliminación de la revocación es una autoridad del DHS y no se puede llevar a corte. Lo que llevarían a corte es una eliminación total del TPS. ¿Puedes aclararme eso? Bien, aquí le hago yo esta pregunta a Deli, es importante aclarar. Lo que se eliminó fue la extensión de la renovación que había dejado Biden por 18 meses. Es decir, se paraliza. Pero se paraliza, tiene un lapso, porque a los que se le vencía en abril, el DHS tiene hasta este sábado para decidir qué va a hacer. Si lo va a revocar completamente o si lo va o va a lanzar otra extensión. Entonces, pues bueno, yo le hago esta pregunta a Delis, vamos a ir viendo las respuestas que me da. Esto fue un contacto que hice hace minutos. Seguimos escuchándola. La extensión también se puede llevar a corte. Lo que pasa es que necesitamos saber todo lo que van a decidir de aquí hasta el sábado para poder llevar, porque como afortunadamente, entre comillas, no tenemos una super emergencia porque todavía el TPS va a llegar, al menos hoy, lo que sabemos hoy, todo el mundo está vigente, con sus permisos de trabajo vigente y su beneficio vigente. Queremos esperar y es lo lógico, dicen los abogados, saber exactamente cuál es el marco legal y todo lo que van a hacer y todo lo que están decidiendo con el TPS para los venezolanos, que debo acotar que esta decisión solo afecta a los venezolanos. Sí. Una vez que se sepa ese marco legal, que se va a saber en 48 horas máximo, inmediatamente los abogados están preparando el caso para llevarlo a corte. ¿Qué va a pasar? Importante. El TPS no solo lo tienen los venezolanos, por eso ella dice solo afecta a los venezolanos. También lo tienen salvadoreños, lo tienen otras nacionalidades, ¿no? Pero en este caso, esta decisión es exclusivamente para los venezolanos y causa curiosidad desde el punto de vista político porque, como le dije anteriormente, la administración de Trump ha dicho que quiere apoyar a Venezuela en la transición hacia la democracia. Se ha hablado de que, bueno, que van a parar la compra de petróleo, etcétera, ¿no? Pero ya eso lo va a hablar más adelante. Por ahora vamos a seguir viendo las implicaciones desde el punto de vista de estatus migratorio que esto tiene para los venezolanos. Sigamos escuchando a Ferro. Después de este sábado. Vamos a hacer escenarios porque es importante proyectar estos escenarios para que las personas estén preparadas en un eventual escenario de eliminación total. Si hay una eliminación total y, bueno, se lleva a cortes esto, a las personas que se le vencían en abril y en septiembre, de aquí a abril y a septiembre, esas personas correrían riesgo de deportación, 1. Y 2, ¿qué pasaría después de que se venza el lapso si todavía eso está en corte? ¿Habría una renovación automática o quedarían vulnerables a deportación? La primera pregunta te la puedo responder, la segunda es un poquito más complicada. Si ya al haber eliminado la extensión, si no hay una extensión nueva, automáticamente, si no vamos a corte, las personas a las que se le vence el TPS en abril quedan sin TPS y son sujetos de deportación si no tienen ningún otro beneficio migratorio en proceso. Igualmente pasaría en septiembre. Yendo a corte, dependemos de las decisiones del juez. Por ejemplo, el juez puede decidir, como decidió en la primera presidencia de Donald Trump, cuando él eliminó el TPS para los hondureños y los salvadoreños, que mientras dura el proceso, el TPS queda en un limbo legal, pero vigente. Entonces, todo el mundo, mientras el proceso legal está llevándose a cabo, primeras decisiones, apelaciones, etcétera, quedarían en estatus mientras se decide qué va a pasar finalmente. O el juez puede decidir otras cosas, menos positivas, más positivas, eso es muy difícil saberlo.
Lo que sí pueden estar seguros es que vamos a ir a corte con un buen caso de defensa, porque la situación política, social, económica y de todo tipo que vive Venezuela y la gente que está en Venezuela bajo una dictadura criminal que no se ha puesto mejor, muy por el contrario de lo que acaba de decir de nuevo el presidente Trump hace 20 minutos en un discurso que estaba dando, que los venezolanos, otra vez, que la delincuencia ha bajado 70%, que en Venezuela ya no hay delincuencia y que los venezolanos pueden regresar perfectamente y que todos los que han mandado para acá son delincuentes. Entonces, otra vez el discurso de campaña. Entonces, bajo esa, él dice eso, pero lo que denuncia la misma administración Trump, el mismo secretario de Estado Marco Rubio y los mismos congresistas, especialmente los de la Florida, dicen otra cosa. Y la realidad dice otra cosa. Y el mundo y el planeta entero que denuncian el fraude del usurpador criminal dictador de Nicolás Maduro dicen otra cosa. Y esa es la base de nuestro TPS. Y esa es la base de esa emergencia, de esa decisión de emergencia que dictó el presidente Biden. Hay quienes Entonces, dicen que ellos van a evaluar esto, van a hacer las evaluaciones de los casos como tal, y hay personas que dicen no, que si hacen esas evaluaciones se supone que ellos deberían presentar, ¿no?, una solución ante esta problemática, porque sabemos que las condiciones políticas en Venezuela, económicas, humanitarias, etcétera, todavía persisten, pero quiero que me des tu perspectiva desde el punto de vista político, porque se supone que la visión con la que entró Trump ha sido muy agresiva contra el régimen de Maduro. Se habla de una eliminación de la compra de petróleo, está la ley Bolívar también allí, está, bueno, distintas iniciativas, etcétera, ¿no? Y pues pareciera que con esto se le está dando la espalda a los venezolanos que huyen del comunismo. El comunismo se supone que, o el socialismo o la dictadura de Nicolás Maduro, como la quieran llamar, contra la que ellos están luchando en discurso. ¿Cómo se explica esto políticamente? no, no. Bien, allí yo hago esta pregunta, le hice esta pregunta porque la secretaria de Seguridad Nacional explicó que iban a evaluar, ¿verdad?, estos casos, pero eliminó la extensión. Entonces, ¿cómo se justifica otra extensión si además dijo que esa extensión se iban a quedar los venezolanos violando la ley? Imagínense. No, bueno, de forma irregular o indocumentados se quedarían si no tienen un beneficio migratorio como el TPS, por ejemplo. Pero insistimos, esto va a ir a instancias legales si la administración Trump insiste en dejar en el limbo a los venezolanos que están aquí. Es una realidad y está ocurriendo, y Adeli me está hablando claro y raspado, como decimos en Venezuela. Aquí no estamos ni en campaña. Ella, como dijo, va a decir más adelante, aquí no se está promocionando a ningún candidato, nada. Aquí se está hablando claro de lo que está ocurriendo. Recuerden que el tema migratorio en los Estados Unidos ha sido usado, bueno, históricamente con fines políticos. Pero ahora los republicanos tienen el poder en el Ejecutivo, que es el presidente, en el Congreso, en ambas cámaras, y por si fuera poco también en la Corte Suprema. Vamos a seguir viendo qué me dijo, qué me respondió Adeli Ferro. No se puede explicar. Y con respecto a lo que dices de eso que dijo la secretaria Noem, que yo creo que ni sabía muy bien lo que estaba diciendo, de que de repente, de que bueno, iban a evaluar algunos casos o caso por caso. En 48 horas van a evaluar 600.000 casos. O sea, eso no es posible. Ni que yo quiera decir que sí, eso no es posible. Y esa no es la intención que ellos tienen. El discurso que ellos están dando no va para allá. Lo que pasa es que, y los entiendo perfectamente, es muy fácil para nosotros que queremos tener esperanza tomar cualquier cosa que ellos digan y tratar de agarrarnos de eso. Y eso lo entiendo, soy humana, soy venezolana, tengo familia muy cercana en Venezuela, yo sé lo que se siente. Pero también creo que debemos, por lo menos yo y los activistas que estamos hablando en los medios, tenemos que ser responsables y tratar de decir la verdad, porque en la medida que sepamos la verdad y entendamos que eso es lo que puede pasar, en esa misma medida nos vamos a preparar mejor para enfrentar todo esto que viene. Van a ser días muy duros, no quiero edulcorar nada, van a ser días muy, muy complicados, pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para
ayudar a la mayor cantidad de venezolanos posibles. Pero sí, somos un peón político en un discurso político que a veces es útil para lograr votos en Florida y a veces es útil para galvanizar a una base radical, xenófoba y racista que llevó al presidente Trump al poder. Y esa es la verdad. Si usted cree que yo, porque voté por Biden o porque no he negado que soy demócrata, estoy diciendo esto y no es verdad, pues déjeme decirle que no estamos en elecciones. Yo no tengo ningún candidato ahorita que vaya a ganar o a perder. Faltan 4 años para las próximas elecciones. Ni siquiera sé quién es el candidato y ni siquiera sé por quién voy a votar. Porque yo voto por la persona más que por el partido. Pero usted está en su derecho de creer lo que usted quiera. Pero la verdad es que estamos viviendo esto, porque a pesar de que condenan la situación política en Venezuela y hablan de dictadura y hablan de amenaza para la región, a las personas que estamos huyendo de esa amenaza y al grupo especialmente que quiso hacer las cosas bien, someterse a la ley, ponerse en legalidad en el país, pagar lo que costó un permiso de trabajo, un TPS, una renovación de TPS para ellos y para sus familias. Empezaron a trabajar, a producir, a empujar la economía de este país en las ciudades donde estamos. Y a soñar con tener estabilidad en libertad y democracia, teniendo a cara limpia, porque el gobierno tiene las direcciones de todas las personas que tienen TPS. Sí, ahora, Son ellos los castigados. sí, yo quiero, para ir cerrando, hacerte unas preguntas concretas y que me des tu perspectiva. Por ejemplo, con el tema, yo sé que tú no eres abogada, pero representas una organización pro inmigrante, así que estás muy empapada del tema. Pero en el tema, por ejemplo, de la secretaria Kristi Noem dijo que esta extensión textualmente violaba la ley, es decir, que no iban a seguir violando la ley los venezolanos que pues se acogieran a esta extensión de Mallorcas. Entonces, sabemos que le estamos hablando claro a la gente. Bajo este precepto, ¿cómo esperar que el DHS emita otra extensión? ¿Qué diferencia podría tener otra extensión si realmente quieren proteger a los venezolanos del TPS distinta a la que ya hizo Mallorcas, a la que ya había pues implementado Mallorcas? Te lo pregunto porque se supone que si eso violaba la ley, entonces, ¿cuál es la opción de protección para los venezolanos? En el panorama de que ellos tengan la buena voluntad de proteger a los venezolanos. Supongamos que estamos totalmente equivocados y sucede el milagro. Dios quisiera. Mira, tú no sabes lo feliz que sería que tú me entrevistaras y yo dijera gracias, Kristi Noem, gracias, Donald Trump. De verdad lo diría y lo diría con mucho gusto. Tendrían que extender antes del sábado, otra vez por 18 meses, el TPS para a los que se les vence en abril, porque esos son los tiempos que indica la norma, la ley. Y luego, a los que se les va a vencer en septiembre, tendrían que prorrogar otra vez, extender de nuevo por 18 meses, que es la renovación, 3 meses antes, 90 días antes de la fecha de corte en septiembre, a los que se le vence eso. Básicamente, más o menos lo mismo que había hecho Mallorcas. Después de todo lo que han dicho, después de todo lo que han hecho, yo no tendría que cambiar el mundo y el planeta y no sé, ojo, los milagros existen, pero yo no, mi cabeza no coordina que después de todo lo que han dicho hasta hace 2 minutos, que además el presidente Trump también dijo que va a empezar a llevar a los, a por lo menos a 30,000 detenidos, inmigrantes ilegales, no criminales, a Guantánamo. Ahora, tu opinión concretamente sobre estos temas, otros temas puntuales. Por ejemplo, de inmigración que también inciden sobre los venezolanos. Ahora que Trump tiene el poder y tiene el Congreso y mayoría en la Corte, por demás, por sumar en la Corte Suprema, pero en el caso del Congreso y el Ejecutivo, ¿crees que se apruebe un camino a la residencia permanente como, por ejemplo, la ley de ajuste venezolano? Esto lo pregunto porque la ley de ajuste venezolano es una iniciativa que sí permitiría un camino hacia la residencia y a una eventual ciudadanía a los venezolanos y pues esto ha tenido apoyo bipartista. Sin embargo, es importante destacar que este proyecto, aunque se introdujo en el Congreso pasado, en este Congreso todavía no está en discusión
Y también es importante porque hay un factor importante de republicanos que lo está impulsando y ahora tienen la oportunidad de hacerlo. Tienen la oportunidad porque tienen las dos cámaras del Congreso y tienen al presidente para que firme esta protección. Y hay que resaltar que esto sería hasta los que entraron hasta diciembre, hasta el último diciembre de 2021. Estos grupos que están pidiendo que se beneficien de este camino hacia la residencia, que sería algo similar a lo que es la residencia, la ley de ajuste cubano, por ejemplo, pero es que la ley de ajuste cubano no tiene un deadline, un límite de entrada. Y el TPS, hay que insistir, es una medida temporal que depende de la administración que esté en el poder. Donald Trump había intentado eliminar el TPS para otras nacionalidades antes de que los venezolanos lo tuvieran y fue infructuosa su intento, no pudo hacerlo y esta vez es lo que se esperaba. Yo lo informé en este mismo espacio, incluso coloqué declaraciones de Trump en las que decía que sí, que él iba a eliminar el TPS a pesar del escepticismo de muchas personas. Entonces es importante tener claro los hechos, porque aquí no estamos hablando de politiquería, aquí estamos hablando de lo que le afecta a usted y su estabilidad migratoria en el país. Así que bueno, vamos a escuchar qué dice Adely Ferro sobre esta otra propuesta que llevan, vamos a decir, otras organizaciones que tienen otra agenda distinta a la Venezuela American Caucus, pero también es muy válida la opinión de Adely Ferro al respecto. Vamos a escucharla. La ley de ajuste venezolano es un proyecto de ley que introdujo en el Congreso anterior el congresista Darren Soto del centro de la Florida, de Orlando, del área de Orlando. Esa ley ni siquiera se ha introducido en este Congreso. Si ni siquiera nos quieren dar TPS, ¿qué más quisiera yo? Dios mío, ¿qué más quisiera yo? Pero si no nos quieren dar ni TPS, nos quitaron el parol humanitario. ¿Cómo va a pasar una ley en un Congreso que no nos apoya en lo más mínimo para darle residencia a un grupo de venezolanos que no tienen estatus permanente en el país? Y que son venezolanos que tenían TPS. Sí, ahí no estamos hablando de criminales, se supone que hay un background check, hay un proceso riguroso para que tú te puedan otorgar. El tren de Aragua no va a pedir TPS, me imagino, y si pide TPS, pues bueno, bien, fichados estarán y se lo llevarán preso. ¿Tú crees que alguien del tren de Aragua, pensando lógicamente y como venezolanos que sabemos cómo es la cosa, ¿tú crees que alguien del tren de Aragua iba a pedir TPS para que lo ficharan, supieran dónde estaba, le mandaran un permiso de trabajo y lo tuvieran? No, no. Tú no has visto en ninguna noticia este venezolano que tenía TPS. Los criminales miserables venezolanos que han manchado nuestro nombre en este país, gracias a Dios en un pequeño número, muy a pesar de lo que todo el mundo cree, no tenían documentos legales ni estatus ni siquiera de protección temporal. Solo tenían el que le daban cuando cruzaban la frontera. Esa es la verdad. Dos cositas más para finalizar. ¿Cómo crees que impacta el fin del parol humanitario, tomando en cuenta que hubo una pausa debido a denuncias de irregularidades y fraudes o que ocurrieron con el parol humanitario? Y en los últimos meses, a decir verdad, la información que teníamos era que se había reducido enormemente el número de entradas por el parol humanitario a Estados Unidos y la eliminación también de CBP-1, porque ahora, si estás con el parol, pasaste un año igual y estás con CBP-1, podrías estar incluso sujeto a deportación si no te has acogido al asilo u otro beneficio migratorio. ¿Cuál es tu posición sobre esta eliminación de estos dos? Porque ellos decían que esto no era un programa generalizado, masivo, sino que debería ser evaluado caso a caso. Por ejemplo, el parol humanitario, y nunca estuvieron de acuerdo con eso los republicanos. Por eso lo querían quitar desde el Congreso, ¿no? Desde antes, ¿no? El parol humanitario está totalmente eliminado. No, ni siquiera no van a recibir permisos de viaje y las personas que tenían permisos de viaje ya no pueden viajar. Otro beneficio donde tú podías tener una entrada legal organizada al país y el parol que se les daba a las personas por CBP-1, que es diferente al parol humanitario, otro tipo de parol, donde también podías saber dónde estaba cada migrante, donde también era una forma de darles un camino hacia algún beneficio, que igual tenían audiencias ante un juez, que igual tenían una dirección, beneficios que estaban tratando de ordenar. Y el parol humanitario era un beneficio totalmente legal, donde la gente llegaba por avión, entrada legal, todo organizado, legal y revisado. Y todas estas personas están sujetas a deportación, no es que estarían. Hoy, las que tienen más de un año y no pudieron acogerse a asilo y no son elegibles para TPS son sujetos de deportación. Igual con CBP-1.
Igual con CBP-1. Todas las personas que cumplieron 1 año y 1 día con CBP-1 o parol humanitario y no pudieron acogerse ni al TPS, porque no entraron antes del 30 de julio del 2023, ni al asilo político, porque no tenían caso o por las razones que ellos hayan decidido, no tienen estatus legal en el país en este momento. Incluso De si estaban facto, esperando una fecha de corte, por ejemplo, que no pasaron la entrevista medio creíble y lo dejaron con un parol temporalmente en el país. si tienen más de 1 año, no pidieron asilo, ya no son elegibles para asilo, van a ser sujetos pueden ser deportados en cualquier momento. Bien, para finalizar, ¿cuál es tu Aquí yo creo que es importante destacar, el parol que le daban a la gente que entraba por frontera con cita CBP-1 es distinto al parol humanitario, porque en el parol humanitario desde Venezuela u otro país, venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses podrían aplicar con un sponsor o con un patrocinador que luego de un background check y una evaluación del caso venían al país por 2 años. Ese parol y yo quiero hacer la aclaratoria, no fue eliminado por Biden. Biden fue el que lo instituyó a través del Departamento de Seguridad Nacional con Alejandro Mayorkas, con el ex secretario de Seguridad Nacional, pero no lo renovó a las personas que estaban aquí. Si usted cumplía 2 años y estaba en Estados Unidos, no podía seguir estando aquí, o se iba, o pues bueno, a menos que hubiese aplicado un asilo o una visa, o hubiese ajustado estatus por algún familiar, etcétera, ¿no? Pero si no había hecho nada, tenía que devolverse. No es que lo eliminó, es que después que pasara el tiempo que se había dado inicialmente para ese parol, pues ya no podía permanecer en los Estados Unidos. Luego asume Donald Trump el 20 de enero e inmediatamente elimina el parol humanitario. A eso se está refiriendo a de ferro, al parol humanitario que entraban por avión y al otro parol que era el que te daban una vez que entrabas por tierra, que esa es la otra, el otro escenario que había, esperaban en México una cita para entrar de forma ordenada y bueno, las autoridades decían que esto había reducido drásticamente los encuentros irregulares en la frontera sur y pues bueno, te daban la cita, tenías la entrevista de medio creíble y en muchos casos pues le daban un parol que te permitía estar en el país temporalmente, tenías que presentarte eventualmente, tener contactos con las autoridades, etcétera, ¿no? Pero ese es otro tipo de parol, ¿no? Ambos permitían estar en el país, pero la aclaratoria es que se había pasado más de 1 año y usted tenía parol humanitario, había entrado por CBP-1, ya es sujeto a deportación bajo las nuevas normativas o decretos que está imponiendo la administración de Donald Trump. Bien. Vamos a finalizar con Ade Ferro porque ya vamos con la entrevista con el especialista en inmigración, el abogado Gunther Sanabria. Así que pendiente, vamos a escuchar la respuesta a esta última pregunta que le hice vinculada con el mensaje que le manda a los venezolanos en estos momentos tan difíciles, en estos momentos en los que pues la administración de Trump ha alimentado el terror y pues ha sido bueno, un momento muy efectista y mediáticos como lo comentábamos anteriormente. Vamos a escuchar qué me responde la activista. Como organización por derechos humanos, el Venezuelan American Caucus, que le mandas a los venezolanos en Estados Unidos en estos momentos, cuáles son los principales recursos que tú ves, y hemos visto como otros, vamos a decir, abogados de inmigración y organizaciones están llamando a la calma a pesar de pues la angustia que hay, porque vamos a estar claros, Adelis, esto ha tenido un componente bien mediático y el terror que ha causado ha sido gigante con las redadas de inmigración y todo lo que está pasando en un cambio brutal, gigantesco en tan solo una semana de gobierno de Trump. ¿Cuál es tu mensaje? Muy efectista, comunicacionalmente muy efectista, esto de llevar cámaras. Las redadas existían, señores, todos los días en la administración Biden. Y el promedio de personas detenidas en redadas diariamente era aproximadamente 400. Esto no es nuevo, solo que en esta administración están llevando las cámaras para lograr un efecto de terror, eso, infundir terror, que la gente decida irse por su cuenta, que la gente esté permanentemente en terror y poder manejar la situación, sobre todo comunicacionalmente y con su base, diciéndoles, mira, estamos cumpliendo las promesas que te hicimos. El mensaje para la comunidad venezolana es dificilísimo pedir calma, pero la única manera de resolver o de empezar a pensar qué se puede hacer es tener un poquito de calma. También creo que el mensaje más importante que yo puedo dar es que a pesar de que somos una organización de miles de organizaciones pro inmigrantes, no están solos, no los vamos a dejar solos.
Como les dije, somos una organización que pertenece a una coalición. Yo a las 5 de la tarde en una hora, tengo una reunión con esta coalición donde estamos definiendo qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cómo se va a afrontar. Vamos a hacer todo lo posible porque todos ustedes que han hecho las cosas bien en este país tengan una oportunidad de quedarse el mayor tiempo posible. No sé, no tengo una bola de cristal, no sé cuál va a ser el resultado, pero por intentar no va a quedar. Lo vamos a intentar todo y pueden contar con eso. Es una promesa. Bien, gracias, Adeli. Gracias. Bien, escuchamos a Adelis Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, organización pro inmigrantes que defiende los derechos de los migrantes venezolanos aquí en Estados Unidos. Bien, y antes de continuar, porque ya vamos con la entrevista al abogado Gonzalo Sanabria, abogado de inmigración, pendiente porque hay muchas dudas que él puede aclararles escuchando esta entrevista, quiero pedirles por favor a los que han llegado aquí y no se han suscrito y activado las notificaciones que lo hagan. Es la forma como apoyan este proyecto periodístico independiente y me ayudan a mí a seguir adelante luchando contra la censura, luchando contra la desinformación que ahora abunda. Es increíble. Yo estaba publicando unos clips de lo que pasaba en mi canal de Instagram, que de una vez les digo síganme, @Ricardo lo dice, las noticias más inmediatas las van a saber por allí, porque yo publico un reel, publico un story, o tengo un canal que se llama En Contacto VIP, un canal gratuito que usted se mete allí de difusión y le llegan mis notas de voz, le llegan los enlaces de los en vivos que hago de política de Venezuela, los enlaces de estos episodios de migración, de todo un poco. Y hay personas que aún poniéndole las declaraciones de Kristi Noem, que es la secretaria de Seguridad Nacional, decían que era mentira, no lo creían. Entonces hay que luchar contra estas matrices de opinión que intentan imponerse y contra la desinformación. Comparta información confiable, comparta información confirmada. Es la forma como usted me apoya. Y si está fuera de Venezuela, si está en Estados Unidos o cualquier parte del mundo, puedes apoyarme haciéndote miembro de este canal, que al lado del botón de suscribirte hay un botón de hacerse miembro de $2.99 al mes. Y pues puedes mandar superchats y super gracias que ahora tienen metas y así me ayudas a poder seguir adelante produciendo contenido, porque esto es un proyecto autosustentado. Aquí no dependemos de ningún factor de poder, de ningún partido político. Esto es periodismo independiente, crítico al poder, no partidista como ha de ser el periodismo, y en el caso de Venezuela luchando para recuperar la democracia desde el periodismo, no desde ningún factor de activismo, sino desde el periodismo. Así que gracias a todos por su apoyo. Bien, vamos desde ya a pasar a la entrevista, que es donde entra la voz experta para entender mejor, ¿no?, las opciones legales que tienen los migrantes ante este complicado panorama migratorio. Y quiero compartirles las declaraciones que me ofreció en exclusiva el abogado de inmigración Gonzalo Sanabria, presidente de Sanabria y Asociados, que es una firma con presencia a nivel nacional aquí en los Estados Unidos. Y pues en esta conversación el abogado nos habló sobre qué pueden hacer los migrantes que enfrentan el fin del parol humanitario, cuáles son sus opciones para evitar la deportación y qué caminos legales existen, ¿no? Además de, hablamos también de redadas, las redadas que están ocurriendo con ICE Migración, que ahora por cierto pueden entrar en escuelas y en hospitales, en iglesias. Eso no pasaba antes, eso es una decisión de esta administración de Donald Trump. Así que vamos a empezar desde ya y pues aunque esta entrevista es pregrabada, igual yo le hice algunas preguntas y vamos a ir comentando en el transcurso de la entrevista. Y lo primero sería cuál es el panorama de inmigración hoy día en los Estados Unidos y cómo ha cambiado ya en una semana, ¿no?, de la toma de posesión de Donald Trump. Y qué es lo más importante, ¿no?, que usted ve, abogado, que está en el tapete migratorio y pues que los migrantes tienen que meterle el ojo el día de hoy. Bueno, mira, te digo algo. Los abogados de inmigración ya esperábamos esto. ¿Ok? Ya lo vivimos una vez con el primer periodo de Donald Trump, las invasiones. No sé si ustedes se acuerdan, pero hubo mucho de eso en la primera etapa. Las violaciones de los derechos humanos por policías que actuaban por su cuenta, agentes de migración en la frontera. Hubo un problema de tiroteos en la frontera donde gente del ejército disparaba sin saber a quién le disparaban. Todo esto ya lo vivimos. ¿Okay? Entonces, esto es una repetición de lo que hemos visto anteriormente. El problema que yo veo con estas nuevas reglas es que no todas son legales, no todas son constitucionales, pero le dan cierto sentido
de autonomía a los agentes de inmigración, a los agentes del gobierno. Hoy mismo acaban de darle más poderes a los agentes de inmigración de deportar gente, que eso solamente descontrola la manera en la que las reglas y las leyes de inmigración se deben enforzar. Entonces, en un momento a otro vamos a ver violaciones de derechos humanos, violaciones de derechos civiles, derechos constitucionales. De un momento a otro vamos a ver un agente de inmigración deportando a los niños y no deportando a la mamá, arrestando a alguien que de repente no debía haber arrestado. Entonces, el problema que yo veo en este momento más urgente es que empiecen a salir violaciones de derechos humanos y derechos civiles. Ok, particularmente hablando pues, la eliminación del parol humanitario, porque esto también se vincula con el tema de deportaciones, porque por lo que supimos recientemente, pues van a ser sujetos a deportación también personas que ya tenían este beneficio y pues que quizás no se hayan acogido a otro tipo de beneficios o alivio, ¿no? Yo quisiera que eso me lo aclarara, pero primero comenzar. ¿Qué significa la eliminación del parol como tal? ¿Quiénes son los afectados? Y cómo evitar que una persona que tiene un parol, sea venezolano, cubano, haitiano o nicaragüense, sea sujeto de deportación con esta nueva medida. Esto se lo pregunto al abogado porque, como ya dije anteriormente, si pasa más de un año y usted tiene parol y no se ha acogido a otro beneficio, pues puede ser sujeto a deportación. Igual pasa con los que entraron por CBP-1. Así que vamos a escuchar la opinión del experto en migración, Gunter Sanabria. Bueno, en este momento tenemos ya lo que sabíamos, que el parol humanitario se había terminado y que no se iba a renovar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de miles, de cientos de personas que en este momento están dentro de los Estados Unidos sin ningún futuro, sin ninguna forma de arreglar sus problemas migratorios. ¿Y qué pasa? Habían dejado sus casas, sus trabajos, habían sacado a los niños de las escuelas por venirse a los Estados Unidos bajo una promesa falsa de que podían vivir aquí y crecer aquí, y tener un hogar aquí, fuera de su país, pero a los 2 años se lo cortan. Entonces, mi opinión personal de lo que hizo el gobierno anterior fue, vamos a evitar un problema de imagen, un problema legal, de tal vez una demanda general a los Estados Unidos, al Departamento de Inmigración por haber hecho el parol, y vamos a otorgarles a las personas que entraron con parol la oportunidad de aplicar por asilo, incluso después de haber pasado el año en los Estados Unidos. No sé si ustedes saben, pero la ley dice que hay que aplicar por asilo dentro del primer año de haber entrado a los Estados Unidos. Si no, la persona es muy probable que ni le acepten aplicar. Eso cambió. Entonces, ¿qué pasa ahora? Estamos en peligro de que el nuevo presidente, la nueva administración y el nuevo programa que tiene UCIS, o la Oficina de Inmigración, empiece a negar estos asilos por haber llegado un año tarde o haber llegado después del año que les corresponde. Y estamos hablando de cientos de miles de personas. Entonces, esto le va a afectar a muchísimas familias en la comunidad inmigrante y no hay un plan B, ya no tienen opción a TPS, ya no tienen opción a asilo, ya no tienen opción a nada. Entonces, la consecuencia es una deportación demasiado grande. Los que tienen parol, entonces en general, hoy día con las acciones que ha tomado la administración de Trump, son sujetos de deportación si no están, si pasó el año, por ejemplo, y no están acogidos a un TPS porque entraron después de la reasignación o porque no solicitaron asilo y solamente tienen el parol, abogado, son sujetos de deportación. Así es. Y quiero explicar algo que mucha gente no está al día o no se le ha explicado. El parol no es un estatus migratorio, como se puede decir una visa de estudiante, una visa de turismo o una residencia. El parol fue un ajuste temporal que inventó una administración que no sabía qué hacer con inmigración. Y ahora que ya terminó y va a llegar a su fecha final, todas las personas que tienen el parol que terminan en abril, en mayo, en junio, a partir de esa fecha son deportables. A ver, ahora, ¿qué posibilidades en el caso de que no haya pasado el año, abogado? Y hay personas que entraron por el parol y qué opciones tienen ahora los beneficiarios del parol humanitario que podrían quedar en un limbo migratorio y pues o que tienen miedo de deportación si están todavía en el país, porque lo que estamos viendo es que el mensaje que pareciera mandarse aquí desde el punto de vista político es vamos a deportarte porque se acabó el programa y tú no tienes las bases legales para estar aquí. Si todavía tiene
posibilidades de aplicar a otro programa, alivio, visa, etcétera? ¿Qué opciones tienen, abogado? Bueno, sobre este punto, aclarar que el parol humanitario para los venezolanos siguió el modelo del parol que ya se daban a afganos y a ucranianos, ¿no? Como una especie de alivio humanitario. Y después del caso de Venezuela, se unieron al parol humanitario, porque el caso venezolano fue desde finales de 2022, a partir de aproximadamente octubre. Pero a partir de principios de 2023 se unieron a este parol cubanos, nicaragüenses y haitianos. Y ahí se convirtió en un parol para 4 países, de los cuales dejaban entrar hasta 30.000 personas mensualmente de estos 4 países combinados, que cumplieran con los requisitos, que tuvieran un patrocinador. Y pues organizaciones como Welcome.us apoyaban a buscar patrocinadores, pero no lo garantizaban. Incluso se les colapsó hasta el sitio web, las personas aplicando, tratando de conseguir patrocinadores. Y realmente, pero fue un programa que funcionó para estas 4 nacionalidades de principio de 2023 y que pues ha sido terminado por la administración de Donald Trump. Importante destacar esto. Vamos a escuchar qué me dice el abogado sobre esto que les estoy comentando. Claro, el problema que se está creando es que estamos forzando a toda esta gente a aplicar por asilo cuando de repente no era su intención inicial. Una persona que viene de Venezuela, por ejemplo, que viene de Nicaragua con el parol, de repente no quería aplicar por asilo. De repente quieren volver a su país en algún momento a visitar a un familiar y de ahí volver a los Estados Unidos. Esa opción se acabó. Entonces estamos forzando que toda esta gente que solamente tiene el parol porque no llegaron a aplicar por el TPS, no tienen un familiar, apliquen por el asilo. Lamentablemente es su única opción. No solamente a las personas que tienen menos de un año de haber llegado, sino a aquellos también que tienen más de un año de haber llegado. ¿Ok? Les estoy diciendo, si su única opción es el asilo, busquen de hablar con un abogado para ver si califican, si tienen por lo menos lo básico para aplicar por asilo. Lo está haciendo todo el mundo en este momento porque es su única opción. Abogado, y por ejemplo, visas de estudiantes, trabajo, etcétera, ¿cómo se llama? Estas visas de interés nacional, etcétera, todo, ¿tienen potencial para aplicar a si tienen los requisitos, podrían aplicar este tipo de... Aquí es en el caso, y es importante destacar, de que usted cumpla con los requisitos para otro tipo de visas, para otro tipo de opciones legales que, insisto, solo puede recomendárselo o sugerírselo un abogado que tenga licencia para ejercer, porque hay muchas personas inescrupulosas que no tienen licencia y pues se hacen pasar por abogados y al final termina siendo peor, tratando de cobrarles menos. Importante, y si no tienen los recursos, busque organizaciones que proveen asesoría legal. Pues aquí abajo en los recursos también yo les dejo unos links de donde puede buscar organizaciones dependiendo del estado donde usted se encuentre en Estados Unidos, y otros recursos, como se los dije hace unos minutos, en los comentarios y en la descripción de este video. Sigamos escuchando al abogado. Avisa también. Mira, esto es algo que nos está llegando muchísimo y he escuchado en la Florida, sobre todo, que muchos abogados, muchos paralegales están diciéndole a los que tienen parol que pueden aplicar por una visa de interés nacional, la cual no necesita una oferta de trabajo, una certificación laboral, una visa de talento. Señores, asegúrense que lo que están haciendo es correcto, porque el parol no es un estatus migratorio que le permite construir con otras visas. Si, por ejemplo, una persona entra con una visa de turista, tiene un tiempo determinado para cambiar una visa de turista por 6 meses de entrada a una visa de estudiante. Una visa de estudiante, mientras sigue estudiando, lo va a mantener legal dentro de los Estados Unidos. El parol es una entrada con un permiso de trabajo por 2 años, nada más. No es una visa de estudiante, no es una visa de turismo. Entonces, construir una certificación laboral, una visa de interés nacional, es muy peligroso porque es muy probable que no se la aprueben. Así que antes de gastar esos 15,000, 20,000 dólares con todo el mundo que le está cobrando eso, hagan más preguntas, pidan una segunda opinión y asegúrense que lo que le están vendiendo es algo que puede ser factible o que de repente es simplemente una estafa.
y saber que califican para lo que quieren aplicar, ¿no? Porque una cosa es que le quieran vender un tipo de visa y otra cosa es que tenga las calificaciones, ¿no? Abogado. En ese sentido, por eso es importante consultar a un especialista, ¿no? Me ha llegado mucha gente, lamentablemente, que me dice, wow, yo pagué $20,000 por una certificación laboral y me han dicho de que no, me la han negado. Y lo que pasa es que se están aprovechando de la gente. Porque inicialmente, para que una persona califique para estas visas, tiene ciertos requerimientos, tener un título universitario, un posgrado, un máster, 10 años de experiencia, tener una carrera que determine y que demuestre que ha llegado a cierto nivel en su carrera. Y todo esto no solamente no garantiza que le den la visa de trabajo o la visa de certificación laboral, sino que de repente es una lotería que se la den. Entonces, mucho cuidado antes de gastar todo este dinero con alguien que solamente le está vendiendo una fantasía. Sí, concretamente para cerrarlo del parol, sobre esta decisión del presidente Trump, a pesar de que sabemos que esto se hizo por vía ejecutiva, el parol humanitario en la administración anterior, y que ya el parol existía para otras nacionalidades, hay posibilidad de que, por ejemplo, que sea detenida esta decisión de deportar a quienes se benefician del parol por medio de alguna demanda legal. Mira, lo que hemos visto que lamentablemente no es la mejor salida, pero lo que hemos visto es que de un momento a otro una nueva ley causa que todos los abogados empecemos a pelear en las cortes lo que últimamente se puede haber decidido en la oficina de inmigración. Un asilo, por ejemplo, una apelación, una petición para reabrir un caso. Entonces todo esto va a empezar a pasar. Mucha gente en este momento no se da cuenta que lo que se está haciendo es se está construyendo un bottleneck, un atoro, un embudo en el sistema judicial de inmigración. Entonces, yo calculo que si esto continúa, y acabamos de empezar, mis oficinas están repletas de personas que están tratando de reabrir su caso, de apelar su caso, de reconsiderar una negación de un asilo. Una vez que esto empiece a crecer, esta ola no se va a poder detener. Y este es el primer año. Donald Trump va a estar aquí 4. Entonces, lo que yo creo que va a pasar es el atoro que se va a crear en el sistema judicial de inmigración nos va a llevar hasta el próximo presidente, que de Claro. repente al final es algo que nos conviene a O todos. sea que un potencial colapso, ya por si fuera poco, porque sabemos que ya el sistema migratorio y de asilo está tiene un retraso significativo. Personas que tienen, no sé, casi que 10 años, diría yo, esperando ni siquiera una entrevista de miedo creíble, abogado. Ahora esto significaría un colapso, potencial colapso de los jueces. En todos los niveles yo estoy previendo un colapso total, no solamente en las cortes iniciales, las cortes preliminares, en los juicios, porque acuérdate que una persona, la vida de un asilo es una corte, dos, tres cortes y de ahí su juicio final. Entonces estamos hablando de comienzo a fin 1 año, 2 años. Imagínate multiplicar eso por 1 millón, por 2 millones. Y de ahí los rechazos de los asilos van a causar las apelaciones. Todos los abogados sabemos hacer apelaciones, perdón, pero es la manera más rápida de que una persona tenga un cliente que antes de deportarlo se quede en los Estados Unidos, es apelar. El colapso de la Corte de Apelaciones y más adelante los permisos de trabajo, o sea, esto va a ser un caos total en inmigración. Ahora, concretamente, quiero que me dé su perspectiva sobre lo que está pasando también ahora con los beneficiarios de CBP One, por ejemplo, porque ya este programa sabemos que se eliminó y que ahora, por la información que tenemos, también son sujetos de deportación. ¿En qué caso, si alguien entró por la frontera y está esperando o no ha tenido cita con el juez, o en qué momento, en qué fase debe tener más precaución o es sujeto a deportación una persona que entró por la frontera con CBP One? Bueno, mira, ¿qué pasa? El CBP One era una cita nada más, ¿ok? Mucha gente lo veía como la aprobación de su asilo, la entrevista. No, es solamente una cita. Entonces, ¿qué pasa? Una persona cruza la frontera y tiene el CBP One. De ahí tiene la entrevista del mío creíble. Si la entrevista del mío creíble sale negativa, ¿qué quiere decir eso? Que la gente de migración no le cree a la hora que la persona le cuenta su historia. En ese momento, esa persona puede ser deportable. Lo que está pasando hasta este momento era que una persona tiene la entrevista del medio creíble y si le va negativo, tiene la opción de presentar su asilo en la corte con el juez. Eso podría cambiar para mañana. Entonces,
¿Cuál es la recomendación? Señores, si usted entró por CBP-1, mi consejo es aplique por su asilo lo antes posible. No espere a la primera corte, no espere a la segunda corte, busque un abogado, aplique por asilo y lleve todas las evidencias que pueda a esas ¿Y si audiencias. pasó más de un año? Lamentablemente existen otras oportunidades para las personas que pasaron el año, existe la cancelación de la deportación, existen, no sé, hay otras opciones. El asilo, lo bueno del asilo, y te voy a decir bueno porque no es algo positivo, pero sigue siendo bueno. El asilo tiene varias partes. No solamente es que te aprueban el asilo y te sale la green card o la tarjeta verde, o te niegan el asilo y te deportan. No, existe también el convenio contra la tortura, existe la cancelación de la deportación, existe cerrar el asilo administrativamente en la corte para volverlo a poner en la oficina de inmigración en UCIS. Entonces son varias opciones que una persona tiene para medir sus chances en el asilo. Pero todo eso lo sabemos los abogados. Por favor, no lo traten de hacer solos. Sí, ahora sí, ahí y luego yo le pregunto con respecto a las situaciones en las redadas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de las personas que están sujetas a deportación porque entraron por CBP-1 y los que no tienen otro beneficio u otra medida migratoria y que entraron por parol, por ejemplo. Por no decir las personas que están indocumentadas, porque también son sujetas a deportación. Y hemos visto cómo se están dando estas redadas, o por lo menos mediáticamente han tenido un impacto grande, ¿no? Entonces, por eso la pregunta sobre las redadas. Vamos a escuchar qué me dijo. Las redadas de inmigración, las redadas de ICE. Estamos viendo que se está alimentando, abogado, un temor colectivo con lo que está pasando porque se está mediatizando mucho, se está propagando rápidamente por las redes sociales puntos de redadas. Ahora la misma administración de Trump ha dado carta blanca a ICE para que pueda entrar en lugares que no podía entrar antes. Estamos hablando, por ejemplo, de escuelas, ¿no? Yo quisiera que particularmente ustedes nos pongan en contexto qué puede y qué no puede hacer un agente de ICE, por ejemplo, en una escuela, en una iglesia, en un hospital. Si hay personas que quizás no tienen un estatus allí migratorio, pero no tienen un antecedente criminal y se supone que ellos están priorizando a quienes tienen antecedentes criminales. Háblenos un poco de cómo ve la situación con las redadas hoy, en la actualidad. Bueno, mira, ve, la ley siempre ha sido común de que para una iglesia, para una escuela, para un centro público o privado, los agentes de inmigración no tenían el acceso tan libre a menos que se encuentre una situación especial, una suposición de un crimen, un peligro, la persecución de un inmigrante indocumentado que sea una amenaza para la sociedad. Todas estas cosas eran las bases para que un agente de inmigración pudiera ingresar a algún sitio de esta naturaleza. Eso está cambiando. En este momento estamos viendo que estas personas están con las bases de que hay indocumentados dentro de ese local, ellos están teniendo la confianza de decir vamos a entrar y vamos a pedir papeles con la autoridad que le están dando al FBI. El FBI es una agencia que no se dedicaba a buscar indocumentados, pero en este momento parece que van a ser los próximos agentes de ICE. Más adelante podría también cambiarse a los policías. Hay muchas ciudades que están diciendo que los policías, el cuerpo policial de una ciudad se rehúsa a hacer este tipo de búsquedas, pero en algunas ciudades sí parece que va a pasar. Entonces, lo que estoy viendo en este momento es que ¿cómo te explico? Este malentendimiento de poderes, de lo que es un poder para un oficial local con un oficial federal, va a causar que en muchas situaciones los agentes de inmigración entren a lugares que no deberían entrar. Es decir, una persona que antes pudiera refugiarse en una iglesia o en alguna de estas instituciones, pues igual podría ser sujeta a deportación. Y le pregunto esto, y también quiero enlazar esto con el tema de la ciudad de santuarios, abogado, porque hemos escuchado en Chicago, hemos escuchado incluso aquí en Washington, D.C., que eran ciudades santuarios, ¿no? Hablar qué va a pasar con eso, cuál es la situación actual sobre esto y la capacidad real que va a tener el gobierno operativa y financiera y legal que tiene para realmente abordar esto desde el punto de vista tan masivo como se espera, porque una cosa es lo que uno ve en los medios, porque se pueden llevar una cámara de televisión y la exposición es muy grande y el miedo es grande,
pero no ha pasado ni una semana desde que asumió Donald Trump, ¿no? Así es. Bueno, mira, lo de la ciudad de santuario ya lo vimos antes, ¿ok? Ya esto es Trump 1, ¿no? Estamos dividiendo cosas en Trump 1 y Trump 2. Lo de las ciudades santuarios, lo que pasa es que muchas de estas ciudades son demócratas o republicanas. ¿Y qué pasa? Ellos dicen, nosotros no vamos a participar en esta búsqueda de inmigrantes que no tiene sentido legal. Pero además de eso, el control federal del presupuesto que se le da a todas las ciudades podría ser la palanca que usa Donald Trump para obligar a estas ciudades santuario a ponerse en línea y decir, vamos a hacer lo que usted nos dice como presidente. Porque si una ciudad no tiene los fondos, y aparte de esto, no mucha gente lo conoce, el gobierno federal tiene el presupuesto que le da a muchas ciudades para mantenimiento de caminos, fuerzas armadas, impuestos y un montón de infraestructura que las ciudades necesitan. Y si se les quita este presupuesto, entonces las ciudades se van a ver en una situación en que tienen que aceptar lo que dice el presidente. Entonces, las ciudades santuario que están en peligro en este momento, estamos hablando de Nueva York, por ejemplo, Colorado, Washington, D.C., que en su momento han dicho, nosotros vamos a ser el frente de la defensa de los inmigrantes, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Hasta cuánto van a poder aguantar? Y acuérdate que todos estos gobernantes dependen en los votos de los ciudadanos, no en los votos de los inmigrantes. Entonces eso también va a colapsar. Ahora, abogado, las personas que tienen el estatus de protección temporal, que hubo una redesignación hasta los que entraron hasta el 31 de julio de 2023 y hubo una otra extensión por 18 meses más de las personas que son elegibles, ¿no? ¿Cómo ve el panorama con esto? También es algo que Trump ha dicho expresamente que va a eliminar, hasta ahora tengo entendido, lo que yo sé hasta ahora creo que no se ha firmado ninguna orden ejecutiva para eliminar el TPS hasta hoy, a menos que haya pasado yo no me haya enterado. Tiene que ser la aclaratoria. Cuando hice esta entrevista, no se había dado la revocación de la extensión del TPS. Pero en este momento, a la hora de grabación de este podcast, hoy 29 de enero, 6:29 de la tarde, no se ha emitido una orden para revocar al TPS como tal. Lo que se revocó fue la extensión por 18 meses del TPS que dio Biden. Vamos a escuchar qué dice el abogado. Sobre eso hemos escuchado que van a haber batallas legales, por ejemplo, grandes organizaciones de defensa de los inmigrantes que van a luchar esto en corte. ¿Qué pasa si alguien llega a una redada y está una persona que tiene TPS? Esa persona, si tiene por ejemplo, un Real ID o tiene una forma de demostrar que así sea temporal, tiene un estatus, ¿se la pueden llevar o no? Error, sí. ¿Ok? Entonces mi consejo para todos los que tienen un estatus temporal, que tienen una licencia que se llama el Real ID, lo necesitamos todos, saquen una copia, déjenla con un familiar. Si tienen el TPS, saquen la copia del TPS, déjenla con un familiar, porque en muchos casos yo como abogado me han buscado para sacar a alguien que se arrestaron por una redada, porque no tenía sus papeles. La mayor parte de gente, por ejemplo, yo no cargo mi Social Security, la tarjeta que tengo, no la cargo conmigo. Entonces, mucha gente no tiene el TPS con ellos, no tiene el Social Security, no tiene el Real ID. Entonces, por si acaso, busquen un familiar y le dicen, mira, si me pasara algo, si me arrestaran, al abogado le entregas esto y el abogado puede ir al centro de detención de inmigración y hacer que salga bajo fianza. Eso sí lo podemos hacer. Pero, ¿qué va a pasar cuando les quiten el TPS? Y tienes razón, no lo han quitado, por lo menos no sabemos que si lo han quitado o no. Pero ya lo quitaron una vez, ya le quitaron el TPS a los salvadoreños hace años en la versión Trump 1, le quitó el TPS a los salvadoreños y por 4 años se peleó en la corte y se recuperó. Yo calculo que esta vez lo van a hacer otra vez, pero lo van a hacer mejor, porque ya aprendieron de la primera vez. Esta vez los argumentos legales van a ser más sólidos y tal vez no podamos recuperar ese TPS. Y en el caso de los venezolanos, a pesar de que, bueno, ya esto entramos en aguas políticas, ¿no? Pero en el caso de los venezolanos, ¿crees que podría pasar incluso, a pesar de la disposición que ha habido de la administración de Trump de apoyar a la transición a la democracia en Venezuela? Hoy veíamos, por ejemplo, a la congresista María Elvira Salazar enviando una petición diciéndole a la administración de Trump que hay que proteger a los cubanos, a los nicaragüenses y a los venezolanos.
O sea, como que un mensaje de que, oye, no elimines el TPS, a pesar de que él ha dicho que lo va a eliminar. Incluso los venezolanos estarían en riesgo también, abogado. A pesar de esta petición que mandó María Elvira Salazar, y aquí hago el paréntesis, sí se eliminó la extensión y está en peligro el TPS, porque a la fecha, insisto, repito, no se ha eliminado el TPS, pero ya vimos que la misma directora de Seguridad Nacional dijo que esta extensión violaba la ley. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué se puede esperar? Vamos a ver qué me dice el abogado. Así es. Mira, yo he visto ya, llevo 34 años en este país, llegué como inmigrante y he visto tantos políticos usar inmigración solamente como una campaña política que ya en este momento no les creo. ¿Ok? Y yo creo que decir que esta administración va a ser la que va a arreglar a Venezuela parece más campaña que realidad. Si lo hace, si lo logra hacer, en buena hora. Pero que haya un plan en este momento público que nos hayan dicho así vamos a arreglar el problema con Venezuela, yo no lo he visto, yo no lo he escuchado. Y lo que he visto es cerrar las fronteras, líneas directas, vuelos directos con Venezuela han sido cerrados. No hay embajada en Venezuela, no hay representación legal para obtener visas para venir a los Estados Unidos. O sea, en este momento no hay un proceso que nos pueda decir, ¿sabes qué? Venezuela se ve positivo en el futuro. Lo único que han dicho es que yo lo voy a arreglar, yo voy a encargarme de Venezuela. Lo que queremos, ya nos cansamos de lo que nos dicen. Lo que queremos saber es cómo. En el caso de Venezuela, particularmente porque no hay relaciones, ¿qué es lo que podría legalmente hacer el gobierno de Trump? Si, uno, México ha dicho que no va a recibir, no va a servir como otro país, un tercer país o otro país que reciba a los vuelos de otras nacionalidades. No hay relaciones con Venezuela. Trump ha dicho... Aquí entramos en el tema político nuevamente, pero Trump ha dicho que si Venezuela no acepta los vuelos inmigrantes va a haber consecuencias económicas, pero lo cierto es que no hay hasta ahora un acuerdo de recepción de venezolanos. ¿Qué pueden hacer si detienen a venezolanos y tienen órdenes de deportación porque son sujetos de deportación, ya sea porque entraron por CBP-1 o porque tienen el parol? Legalmente sabemos que lo que se ha conocido es que se están construyendo estos refugios o estos centros en la frontera. ¿Legalmente eso es viable o esto atenta contra los derechos humanos o los derechos fundamentales de cualquier persona aquí en los Estados Unidos? Yo quisiera que usted me dé la perspectiva legal sobre qué podría hacer el gobierno si detienen a un venezolano y no, ¿dónde lo van a deportar, abogado? Bueno, lamentablemente, cuando el gobierno de los Estados Unidos determina que una persona debe ser deportada y ya toman la decisión y se sentencia a ser deportado, no hay una garantía de que la persona sea deportada a su país natal. ¿Ok? Es más, en su momento, yo cuando llegué hace muchísimos años, el gobierno de Estados Unidos me quiso deportar a Colombia. Yo soy de Perú. Y por más argumentos que hice, querían que yo firme una deportación a Colombia porque el próximo vuelo que salía de Miami era a Colombia. Gracias a Dios hubo un argumento legal que hice que me ayudó a quedarme, pero no hay garantías de que los manden a Colombia. Los pueden mandar a cualquier país. Y algo más, algo que mucha gente no sabe, hay países, no voy a decir cuál, pero hay países que cobran por recibir a deportados de los Estados Unidos, porque son tantos. Imagínate que se dice, no es confirmado, que algunos países cobran $2,000, $3,000, $4,000 por cada deportado que acepten. Entonces, como te digo, no hay garantías que los manden a Venezuela, los pueden mandar a cualquier país. Y en vuelos comerciales podrían usarse vuelos comerciales. Así es. Como te digo yo, en su momento, mi deportación era un vuelo comercial, porque yo no había cometido ningún crimen, solamente estaba en este país indocumentado, y en el aeropuerto de Miami habían decidido ponerme un vuelo comercial a Colombia. Para ir cerrando, abogado, porque aquí dos puntos, dos cosas claves para finalizar. Uno, que me dijera cuáles son los derechos de un inmigrante o cualquier persona a la hora de si agentes de ICE llegan a la puerta de su casa o a la puerta o entran en su trabajo o están o algún lugar público o ya sea público o privado. Que me hable de los derechos que tienen, ¿verdad? Y dos,
recomendaciones, porque ya usted adelantó un poco sobre que saquen fotocopia y tal, pero yo me pregunto, ¿será bueno tener una Claro. copia de la aprobación del TPS en cartera, una copia del permiso de trabajo, del social, etcétera? Pero bueno, esas dos cosas, derechos y recomendaciones, abogado. Bueno, lo que te puedo decir es que si una persona se ve frente a una redada, ¿ok? Primero que nada tienen derecho a mantener el silencio. Eso es en todas partes, en toda situación legal, todas las personas de los Estados Unidos tienen el derecho a mantener el silencio. Por otro lado, mi recomendación es que se identifiquen si tienen la oportunidad de identificarse, ¿ok? Si tienen un TPS, una licencia que es un Real ID, utilicen eso como si es que se sienten seguros con la situación, que utilicen eso para identificarse y que tal vez eso los separe del grupo de las personas que están buscando. Si llegara alguien a su casa, ¿ok? Y esto también lo hemos visto anteriormente, ICE tenía en esa época, ICE tenía esta característica de aparecer a las 5 de la mañana en los domicilios y les tocan la puerta. Ninguna fuerza armada sin la presunción de algún delito puede irrumpir en una casa abriendo la puerta a la fuerza. Pero si le tocara la puerta, una persona puede pedir identificación. ¿Okay? Los agentes de ICE tienen que identificarse y no solamente decir somos de ICE, tienen que mostrar una identificación, ya sea un carnet, ya sea una carta, una chapa, como se conoce. Y por otro lado, confirmar que si ese agente de inmigración necesita entrar a su casa, que lo haga por una orden del juez. Pídanle que le pasen la orden del juez y confirmen que la dirección suya es la dirección en ese documento. Si está en inglés, pidan que sea traducida. Si los agentes no hablan español, pidan voluntariamente que se les hable en español. Todo esto es parte del proceso que un abogado puede usar más adelante para que esa persona pueda salir del centro de detención. Pero todos estos derechos son derechos humanos, derechos que todos tenemos. Y por último, no trate de escaparse. ¿Okay? No trate de ir en contra de las Fuerzas Armadas, no trate de pelear a las Fuerzas Armadas, identifíquese si le piden su identificación, diga su nombre real, no mienta y bueno, lamentablemente vamos a ver qué pasa más adelante con todos estos casos. ¿Es necesario abrir la puerta o puede pedirse que se pasen la orden por la ventana o por debajo de la puerta? Así es, se puede pedir que pasen la orden por debajo, confirmen que hay una firma de un juez, confirmen que es la agencia correcta, confirmen que la dirección es la dirección suya y obviamente si existe un nombre de la persona que están buscando, esa persona para ayudar al resto de la familia debería identificarse y decir yo soy la persona en este documento legal, no peleen el documento legal, no hay necesidad de pelearlo. Más adelante, cuando ya el abogado llegue a la corte, se puede hacer por canales legales. Lo hacemos todos los días. Hemos sacado gente del centro de detención muchísimas veces, siempre y cuando ellos no enfrenten a las autoridades. Si no tienen una orden de detención y aún así entran y se lo llevan, ¿esto se puede pelear legalmente? ¿Es ilegal esto? Así es. Existen avenidas en las cuales un arresto puede considerarse equivocado bajo las reglas que existen, no solamente para inmigración, pero también las reglas locales. Si es un menor de edad, si está bajo la custodia de sus padres, no se puede interrogar a un menor de edad sin la presencia de sus padres. Hay muchas leyes que los protegen, pero no necesariamente se tienen que manifestar en el momento del arresto. Esto puede salir más adelante. A la hora que yo he ido a la corte, he encontrado errores en el arresto y he utilizado esos errores para que el juez vea el punto de vista de que se cometió una ilegalidad y dejar a mi cliente salir del centro de detención. Si es en el trabajo, por ejemplo, o en un lugar público, ¿es necesario mostrar el ID o una prueba del estatus legal incluso antes de que se lo pidan? ¿O hay que preguntarle a la gente si se puede marchar o estoy detenido? Las dos cosas. Si uno piensa que mostrando su documentación, si por ejemplo los agentes de ICE empiezan una redada en un centro de trabajo y están buscando a una persona específicamente, uno puede identificarse para separarse y decir, yo no soy esa persona, yo no soy indocumentado, yo tengo TPS, yo tengo mi licencia, yo tengo residencia, sea lo que sea, y tratar de aislarse de la persona específica. Si no es una redada específica, entonces una persona puede preguntar a los agentes de ICE si se pueden retirar o si están bajo arresto. Pero te digo, es una conversación un poco difícil de tener. Mucha gente le tiene temor a hablarle a los agentes de inmigración, a los agentes policiales, pero se debe hacer. Ok. Y para finalizar, en el caso de las personas que tengan TPS, que lo tengan vigente, ¿no? O que hayan aplicado la extensión
o lo tengan ya aprobado, todavía estén cubiertos por el TPS. Tengo tiempo en el caso de los venezolanos, hasta septiembre de este año vamos a tener TPS. Los que tengan un proceso de asilo, o sea, pending, que no lo tienen aprobado todavía, o cualquier otro estatus temporal que no sea definitivo. ¿Qué pruebas? Lo más práctico, porque es difícil meter todo un expediente en la cartera o la decisión, porque también vi por allí de ACLU que decía que como que imprimir la resolución oficial de extensión del TPS por 18 meses más, etcétera. Pero ¿qué consejos prácticos, abogado, en estos casos puntuales le podemos dar a las personas? Porque queremos disminuir un poco la ansiedad de la gente y tratar de bajar un poco estos niveles de terror que está causando estas medidas. ¿Qué pueden hacer para que la gente esté precavida? Importante agregar que mostrar la extensión ya no sería válido porque para el día de hoy se eliminó la extensión del TPS por 18 años, por 18 meses, corrijo. Ahora, ¿qué pasa con el tema de, vamos a decir, eso por el lado de la extensión como tal, ¿no? O sea, es importantísimo, ¿no? Y otra cosa, mientras que no exista una decisión definitiva de eliminación del TPS como tal, y no, pues no, el TPS va a seguir vigente. Y hay dos fechas hay una fecha que yo digo que es septiembre de este año, pero también hay otra que es abril, porque recuerden que el TPS se emitió originalmente en 2021 para los que lo aplicaron originalmente, pero hay otros que aplicaron cuando la redesignación, que fue hasta el 31 de julio de 2023. Entonces esos, pues bueno, se les corre la fecha y no es para abril, sino septiembre. Entonces ahí está esa diferencia de fecha. El que se extendió ahora, la extensión, pues como se vencía en abril, pues se sometió ahora y en este lapso, pues esta extensión que aprobó la administración anterior. Ahora esta nueva administración tiene hasta el este sábado para decidir qué van a hacer con el TPS. Ya han eliminado la extensión. Aclarado esto, sigamos con el abogado. Lamentablemente, sin tener el ID específico con las fechas correspondientes válidas, va a ser un poco difícil demostrar que uno tiene un TPS válido, ¿no? La demora del TPS ha continuado hasta el día de hoy, no les están llegando los carnés con la fecha actual. Lo que pueden tener en sus manos es la antorcha que dice la aplicación ha sido sometida, ha sido recibida para el año 2024-2025, para confirmar que su TPS que está expirado con la antorcha significa que está en pending y que no tiene ningún problema con eso, ¿no? Por otro lado, si tiene un asilo pending, también la antorcha de que su asilo ha sido recibido con las fechas que ha sido recibido, pero esto no va a ayudar mucho a una persona que tiene una antorcha de hace 10 años. Entonces, mi mejor consejo es, señores, vamos a buscar abogados en donde los tengan y vamos a actualizar nuestras aplicaciones, vamos a renovar nuestros TPS, vamos a tratar de sacar licencia de conducir con Real ID donde se pueda y vamos a revisar esos asilos. Si tienen más de 3 años, busquen una revisión, busquen una segunda opinión con un abogado de confianza para ver si eso se puede empezar a mover. El Real ID ha de ser suficiente. Si un agente de migración ve que tiene la estrellita, que tiene el Real ID, en teoría es porque el DMV verificó un estatus migratorio, ¿no? Así sea un estatus por un asilo pending que te dan tu Real ID también, porque tienes un social, ¿no? Así es. Y creo que a partir de mayo de este año va a ser obligatorio tener ese tipo de ID para estar en las autopistas, para estar viajando, para subirte a aviones, trenes, barcos. Ya no se va a poder a menos que tenga el Real ID. Sí, bien, no sé, abogado, si hubo algo que nos faltó cubrir. Creo que está bien completo todo, pero el mensaje final ante estos momentos que vive el país. No es la primera vez, usted ya lo ha dicho, esta es una segunda administración, no continua, pero sí es una segunda administración de Trump, pero la vemos mucho más agresiva, o por lo menos desde el punto de vista mediático y comunicacional, de lo que se está exponiendo en las redes y en los medios, muy agresiva sobre el tema migratorio, por un tema que sabemos claramente que es cumplir promesas de campaña y con las bases que ganó el presidente, ¿no? que le llevó a la presidencia. ¿Qué le dice a los migrantes venezolanos, cubanos, haitianos, nicaragüenses en general en estos momentos usted como abogado, y qué consejo le daría a usted para que se queden el día de hoy?
Bueno, mira, más que todo, como abogado, como inmigrante, mi mensaje para todos sería, esta no es la primera vez, ¿ok? Yo llevo personalmente 34 años en este país y he visto muchísimas en inmigración. He visto presidentes a favor de inmigración, he visto presidentes en contra. Le digo que se mantengan en calma, que esto se va a resolver en las cortes, que aunque veamos muchísima actividad en este momento, esto se va a calmar. Ya lo vimos anteriormente, lo vamos a volver a ver. Así que no se preocupen. La gran diferencia es que en este momento tenemos congresistas inmigrantes, tenemos alcaldes, gobernadores, jefes de policía, que son inmigrantes como ustedes, como yo. Ya no somos los inmigrantes que nos escondíamos en las sombras y no salíamos de la casa. Y ahora hay abogados, doctores, jueces. Entonces, no es lo mismo, no es la misma situación, no es la misma América. Así que como inmigrantes les digo, mantengan la calma, manténganse en orden, sigan las leyes al pie de la letra y vamos a esperar un poco que todo esto se calme. Un inciso que se me olvidó preguntarle rapidito, abogado, antes de cerrar. El tema de la ciudadanía por nacimiento. Si yo tengo mi hijo y tengo un estatus temporal, no soy ciudadano todavía o no tengo un estatus, mi hijo todavía tiene el derecho de la nacionalidad, porque sabemos que está la 14ª enmienda y ya, pues bueno, se bloqueó temporalmente por un juez federal esta orden de Trump, pero yo quiero que usted me lo diga y me lo ratifique como abogado. Así es, no te preocupes que tu hijo sí va a tener la ciudadanía americana. Yo para que eso pase en mi vida no lo veo posible. No creo que el Congreso que tenemos en este momento vote por ajustar esa enmienda o cambiar la ley con respecto a la nacionalidad por nacimiento. Así que no se preocupen por eso. Muchísimas gracias, abogado, por su tiempo. Bien, como hemos visto, la situación migratoria en Estados Unidos está cambiando rápidamente y con medidas que afectan directamente a miles de personas. La terminación del parol humanitario y el fin de la extensión del TPS por 18 meses, que había sido decretado por la administración de Joe Biden. A esto vamos a sumarle las redadas de ICE, de la migra, como se conoce popularmente, y la incertidumbre sobre CBP-1. Son temas que preocupan a la comunidad migrante y es fundamental estar informados y preparados, como lo explicó el abogado Gunther Sanabria. Hay opciones legales que pueden marcar la diferencia entre permanecer en el país o enfrentar la deportación, pero cada caso es único y requiere asesoría especializada. Por eso, más que nunca, es importante compartir esta información para que más personas conozcan sus derechos y sepan cómo actuar ante estos cambios, y pues porque recuerden que la información es poder. Además, aquí abajo yo les dejo en la descripción y en los comentarios una serie de recursos para inmigrantes que te pueden ser útiles en caso de redadas, qué hacer. Además, hay un kit ahí, por ejemplo, de qué decir en un PDF que lo puedes imprimir y cargar en tu cartera. Además hay links de asesoría legal, entre otras cosas, ¿no? Y pues incluido también, adicionalmente hay un link de organizaciones que prestan asesoría legal gratuita, incluso dependiendo, vas eligiendo el estado donde estés. Así que si este episodio te fue útil, te pido que lo compartas con quienes pueden necesitarlo y suscríbete y activa las notificaciones. Así apoyas este proyecto periodístico independiente y puedes seguir recibiendo información verificada sobre la realidad migratoria en Estados Unidos. Gracias por quedarte hasta el final. Por aquí les habló Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano radicado en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Y pues no olvides que compartir el 1x10 periodístico, compártelo a 10 personas, familiares, amigos, a través de distintas redes mensajerías como WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, mensajito, por todos lados, porque así apoyas este proyecto periodístico independiente que también es autosustentado. Y si estás fuera de Venezuela, puedes hacerte miembro. Aquí al lado del botón de suscribirse hay un botón de unirse, de hacerse miembro, y pues también así apoyas a este proyecto que es autosustentado y que ahora tiene la opción, por cierto, de metas, que si me ayudas a cumplir, metas de superchats y super gracias, pero sobre todo superchats, que si me ayudas a cumplir, en el próximo episodio estaré leyendo tu mensaje. Recuerda que esto es periodismo independiente, crítico al poder, luchando contra la censura y la desinformación. Si quieres que toque algún tema en particular de migración en Estados Unidos, también déjalo aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio de Ricardo lo dice migrando. Se les quiere y cuídense. Ricardo lo dice migrando.